¿Qué es la facturación? La factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito. El emisor, vendedor o prestador del servicio emitirá un original y 2 copias de la factura. Para todos los efectos legales derivados del carácter de título o valor de la factura, el original firmado por el emisor y el obligado será título o valor negociable por endoso por el emisor y lo deberá conservar el emisor, vendedor o prestador del servicio. Una de las copias se le entregará al obligado, cliente, y la otra quedará en poder del emisor para sus registros contables. Requisitos para facturar. La factura cumple un papel para efectos comerciales como título o valor y para efectos tributarios como soporte de costos, deducciones e impuestos descontables. Se debe expedir factura de venta cuando el vendedor está obligado a expedir factura principalmente desde el punto de vista tributario. El artículo 617 del Estatuto Tributario señala los requisitos que para efectos tributarios debe cumplir la factura de venta, que son los siguientes: estar denominada expresamente como factura de venta, apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios junto con la discriminación del IVA pagado. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. Fecha de expedición. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. Valor total de la operación. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. Un requisito no considerado en el artículo 617 del Estatuto Tributario es la resolución de autorización para facturar, que debe estar impresa en la respectiva factura. De los anteriores requisitos señalados, los siguientes deben estar previamente impresos en la factura: estar denominada expresamente como factura de venta, apellido y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, el nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. Quien emita facturas en papel en formatos preimpresos no puede diligenciar manualmente esos datos. El artículo 617 del Estatuto Tributario señala los requisitos que debe cumplir una factura respecto a quien expide, es decir, al vendedor, pero para que el comprador pueda soportar costos, gastos e impuestos descontables, no es necesario que la factura cumpla con todos los requisitos del artículo 617. El artículo 771-2 del Estatuto Tributario exige que para soportar costos, deducciones e impuestos descontables que la factura cumpla con los siguientes requisitos: apellido y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, apellido y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios junto con la discriminación del IVA pagado, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de factura de venta, fecha de su expedición, descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados, valor total de la operación. Lo anterior busca evitar que un contribuyente se pueda ver afectado por los errores que cometa un tercero al emitir una factura, siempre que se cumplan estos requisitos mínimos. El artículo 771-2 del Estatuto Tributario también exige unos requisitos mínimos tratándose de documentos equivalentes, que son apellido y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, fecha de su expedición, valor total de la operación. Lo anterior es válido cuando se adquieren bienes o servicios a personas que no están obligadas a expedir factura. Requisitos de la factura de venta como título o valor. Para que una factura sea legalmente válida y que pueda constituir un título o valor, debe contener como mínimo los requisitos contenidos en el artículo 774 del Código de Comercio, que además se remitir al artículo 617 del Estatuto Tributario señala los siguientes:
La fecha de vencimiento sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673, en ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que se debe pagar dentro de los 30 días calendarios siguientes a la emisión. La fecha de recibo de la factura con indicación del nombre, identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley. El emisor, vendedor o prestador de servicio deberá dejar constancia en el original de la factura del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si lo fuera el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quien se haya transferido la factura. Si estos requisitos, la factura no constituye título o valor, pero la norma precisa que ello no afecta la validez jurídica del negocio que dio origen a la factura. Modalidades de facturación. Al momento de facturar se debe tener muy claras cuáles son las diferencias entre las distintas resoluciones. Actualmente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN ha autorizado 4 tipos. Factura por computador. Se emite por medio de un software que permite el proceso de programación, control y ejecución de las diversas funciones inherentes a la venta o servicios. Electrónica. Este tipo de facturación se asemeja a la factura por computador, ya que su expedición se da por un medio electrónico. La diferencia recae en que la factura electrónica se debe entregar, aceptar y almacenar por y en medios electrónicos. Talonario, comúnmente conocida como preimpreso, este tipo de facturación se lleva generalmente en un talonario mandado a timbrar, el cual debe contener algunos datos preimpresos como el NIP del vendedor, la razón social, número de la factura, entre otros. Los datos restantes pueden ser llenados a mano en máquina de escribir o con impresora. Máquina registradora (POS) es una modalidad en la que el hardware y el software interactúan para la generación de la factura. Para el control fiscal se exige imprimir al final del día un comprobante de informe diario de ventas por cada servidor. Importancia de facturar. Llevar la contabilidad al día es de suma importancia para el correcto funcionamiento de la empresa, ya que dará visibilidad de la situación financiera, lo que hará mucho más ágil la toma de decisiones para el negocio. Una de las herramientas principales para un control eficiente es la facturación, pues es el comprobante legal de una transacción comercial y es expedida por el comerciante o prestador de servicio a nombre del adquiriente. Las empresas tienen obligación de otorgar facturas para comprobar todas sus ventas o actividades ante las autoridades hacendarias. Por su parte, los consumidores tienen el derecho de recibirlas para poder aplicar las deducciones en sus declaraciones y, en dado caso, solicitar una devolución de impuestos al término del año fiscal. Sanciones por no facturar e implicaciones por no hacerlo adecuadamente. Respecto a las irregularidades en la facturación, hay 2 tipos de sanciones. La primera sanción es económica. Quienes están obligados a expedir factura y lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A, H, E, I del artículo 617 del Estatuto Tributario, incurrirán en una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder de 950 unidades del valor tributario. Cuando haya reincidencia, se hará aplicaciones a lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario. La segunda acción es el cierre del establecimiento. Cuando no se expide la factura o documento equivalente o se expide sin el cumplimiento de los requisitos legales, el contribuyente puede ser sancionado con el cierre del establecimiento de comercio en los términos del numeral 1 del artículo 657 del Estatuto Tributario. De igual forma, para imponer la sanción no es necesario que se incumplan todos los requisitos señalados. Con que se incumpla un requisito es suficiente para imponer la sanción que corresponda. Una vez la DIAN constata el incumplimiento de los requisitos que dan lugar al cierre del establecimiento, procederá a decretar su cierre de acuerdo a lo señalado en el párrafo 2 del artículo 657 del Estatuto Tributario.
El cierre o sellamiento del establecimiento de comercio no es de inmediato, pues el contribuyente cuenta con 10 días para responder el pliego de cargos y si la respuesta no es satisfactoria para la DIAN, le hará efectiva la sanción dentro de los 10 siguientes días. El contribuyente puede elegir entre el cierre del establecimiento o el pago de una multa, que equivale al 10% de los ingresos del mes anterior. Así lo permite el inciso segundo del parágrafo 6 del artículo 657 del Estatuto Tributario. ¿Quiénes están obligados a facturar? Según el artículo 615 del Estatuto Tributario, es obligación de expedir factura para efectos tributarios todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas o enajenen bienes productos de la actividad agrícola o ganadera. Deberán expedir factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen independientemente de su calidad de contribuyentes o no de los impuestos administrativos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.